Bueno, mi nombre es Marianela de Sajes, yo soy abogada, egresada de la Facultad de Derecho, esta querida Universidad de Buenos Aires. Y bueno, ya he tenido la suerte de poder participar en otros de estos talleres aquí en el Centro de Graduados, por eso le agradezco mucho a Silvina, a Samantha y a todas las autoridades del Centro de Graduados por permitirme una vez más este espacio. En su momento lo hacíamos presencial, ahora ya el año pasado empezamos de esta manera virtual y bueno, continuamos así hasta que se pueda retomar la presencialidad en la facu. Bueno, voy a cerrar por un ratito los comentarios, ¿sí? Porque la conexión puede llegar a complicarse. Si esperen que vea cómo funciona el horario, ahí está. Son las 7:07, unos minutos antes voy a volver a activarlos, ¿sí? Pero por ahora los tengo que cerrar por una cuestión de conexión principalmente. Ahí está. Bueno, agradecido ya al Centro de Estudiantes, a la Facultad por este espacio y a ustedes por escucharme. Vamos a empezar un poquito con este tema, que es un tema que presta mucho a discusiones en la práctica consorcial. Si algunos de ustedes viven en consorcios saben de qué le hablo, o a los colegas que se dedican a propiedad horizontal saben que es uno de los puntos, digamos, mayores de conflictos, es esta figura, este órgano administrador. Entonces, bueno, primero voy a hacer una mini introducción para saber de qué estamos hablando y después sí me voy a poner a hablar bien de las responsabilidades. Bueno, como ustedes saben, desde que tenemos este nuevo Código Civil y Comercial, desde que entró en vigencia en agosto del 2015, el consorcio de propietarios ya está, es una persona jurídica, así lo establece, a pesar de que hay algunos proyectos que, digamos, de alguna manera han eliminado de la nómina esto de que es una persona jurídica, pero ahora el 148, inciso H, lo dice expresamente que es una persona jurídica el consorcio de propietarios, y también lo dice el 2044 de nuestro Código Civil. Como persona jurídica, ¿qué es? Tiene órganos, ¿sí? Órganos que requieren para funcionar. Nosotros en otros talleres hemos visto otro de los órganos, el año pasado, el órgano asamblea, que es el órgano deliberativo, el de la toma de decisiones, este órgano que le permite expresarse al consorcio. Bueno, hoy nos toca otro órgano, el órgano que tiene que ejecutar lo que este órgano deliberativo le indica, ¿sí? Y lo que las normas también, ya sea el Código Civil o normas locales, le indican. ¿Quién es este otro órgano? Se llama administrador de consorcios, ¿sí? Bueno, empezamos por el principio con respecto al administrador de consorcios. El administrador de consorcios es el representante legal de esta persona jurídica consorcio. ¿Por qué? Porque lo dice expresamente nuestro Código Civil en la normativa específica de propiedad horizontal, en ese libro cuarto, ¿sí? Título quinto, donde estamos estudiando, donde está detallado expresamente la propiedad horizontal, donde se regula la propiedad horizontal. Y en este título quinto, libro cuarto, capítulo 1, bueno, son varios capítulos. En el capítulo, ya les digo, el capítulo 7 trata del tema del administrador a partir del 2065. Y bueno, y ahí lo dice expresamente, es un representante legal, entonces le corresponden las normas del representante legal. Vamos a ver que en el administrador de consorcio tenemos un andamiaje jurídico muy importante de aplicación. ¿Por qué? Porque son varias las normas que se aplican. En principio, obviamente, vamos a aplicar en especial las normas de la propiedad horizontal de este libro cuarto, título 5. Pero, como el 2065 de nuestro Código Civil establece que el administrador de consorcio es un representante legal con el carácter de mandatario, es que además debemos sumarle como aplicación obligatoria las normas del mandato, artículo 1319 y siguientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque expresamente el código establece que la figura, el rol que cumple este administrador frente a la persona jurídica consorcio es la del mandato, ¿sí? Por lo tanto, se le aplica este libro tercero, donde se establece en el artículo 1319 y siguientes las normas del mandato. Pero también es un administrador de una persona jurídica,
¿sí? Por lo tanto, también debemos aplicarle las normas de los administradores de las personas jurídicas, ¿sí? En el artículo 151 y siguientes se regula lo que es la persona jurídica privada, ¿sí? Después el 160 expresamente habla de la responsabilidad de los administradores, ¿sí? Por supuesto tiene que actuar con el deber de lealtad y diligencia que debe actuar todo administrador de una persona jurídica, porque así lo regula de manera específica el 159. Entonces, seguramente van a coincidir conmigo que es un plexo normativo muy amplio el aplicable, ¿sí? Es un poco criticado porque se le aplican varias normas y es de alguna manera una creación de este código, este rol que tiene a la vez de representante legal y de mandatario al mismo tiempo, ¿sí? Pero en principio tenemos que aplicar como primera cuestión las normas específicas de la propiedad horizontal, ¿no es cierto? Las normas que en este libro cuarto, título quinto, en el cual regula la propiedad horizontal, expresamente refiere al administrador del consorcio, porque es digamos, la figura específica que estamos hablando. Bien, entonces para ello y para hablar de la responsabilidad, por supuesto que no tenemos otro camino, otra alternativa que primero poder entender cuáles son sus obligaciones, sus tareas, sus atribuciones también. ¿Sí? Entonces, este administrador tiene varias funciones que están detalladas de manera concreta en el 2067. ¿Eso quiere decir que se terminan ahí? No, claro que no. Por supuesto que puede haber otras normas, y no solo puede haber, sino que hay otras normas que expresamente le dan tareas al administrador. Ni hablar en el ámbito del fuero administrativo, en el ámbito local. Nosotros en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya desde hace muchos años, contamos con la ley 941. Esta ley 941 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la legislatura porteña, es la que ha creado el registro público de administradores de consorcios, ¿sí? Yo ya en otras charlas también un poquito he mencionado, no tan en detalle porque no era justo el tema, pero al pasar seguramente si alguno de ustedes ha escuchado alguno de esos talleres me habrá escuchado un poquito nombrarla, esta ley 941. ¿Por qué? Porque es de vital importancia en nuestra materia cuando estamos hablando de consorcios de propietarios que se sitúan aquí en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entonces, además del 2067 y demás normas que vamos a encontrar en la parte de propiedad horizontal especial, tenemos las normas del mandato, tenemos las responsabilidades de los administradores de las personas jurídicas y en el ámbito local, en específico, esta ley 941. Yo ahora para hacer un poco, digamos, más detallado las responsabilidades, voy a empezar a nombrar las obligaciones y empezar a hablar un poquito de cada una de ellas, ¿sí? Y les voy a hacer un paralelo con la ley 941. ¿Por qué? Porque la ley 941, esta ley de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en algunas cuestiones determina muy similar, no digo que igual, pero algunas cuestiones que están de manera muy relacionadas con este 2067, ¿sí? Igual es dable resaltar que la ley 941 es anterior al Código Civil. La ley 941 es del 2003 o 2002, ya les digo. Diciembre del 2002, la ley 941, y se publicó en el Boletín Oficial en enero del 2003. Claro, sufrió un montón de modificaciones, muchísimas, y algunas fueron vertebrales, cambiaron un montón de cuestiones, y sobre todo en este tema que estamos estudiando en este taller, que es el tema de las funciones o atribuciones, obligaciones y demás tareas que tiene que hacer el administrador. Una de esas importantes modificaciones que ha tenido esta ley 941, o sea, la originaria, la que había creado el registro en diciembre del 2002, está dada por la ley 3254, que esa ley es una ley, por supuesto estoy hablando de la Ciudad Autónoma, ¿no? En este momento. Esa ley 3254 o 3254, en el año 2009 modificó un montón
montón de cuestiones. Y por ejemplo, una cuestión así, primeramente como para recordarles a los que les recuerdan, o para contarles para aquellos que no tienen, no saben de qué estoy hablando, una cuestión importante que cambió es que ya ahora ya desde el 2009, todos deben inscribirse. Primeramente, los administradores ad honorem no debían inscribirse, ahora deben inscribirse, ahora ya desde la entrada en vigencia de la 3254, deben inscribirse todos, ya sean, y acá me meto con cómo es el rol del administrador, ¿no? Y acá me corro un poquito de la ciudad y vuelvo un poquito a lo que es el nivel nación. El administrador del consorcio, este representante legal que actúa como mandatario, según las palabras del 2065, bueno, es un representante legal que puede ejercer este rol de manera gratuita u onerosa. ¿Sí? Primera gran posibilidad o grandes posibilidades. Después también, además de gratuito y oneroso, podrá ser una persona humana o podrá ser una persona jurídica. Este administrador o administradora del consorcio de propietarios. Una persona humana puede ser administrador, inscribirse, si estamos en Ciudad Autónoma, se tendrá que inscribir en el Registro Público de Administradores. Recordarán que en la provincia de Buenos Aires también había una ley que creaba el registro, pero todavía no tenemos novedades de su reglamentación, por lo tanto, digamos que no es de obligatoriedad la inscripción, porque todavía no estaría vigente el modo de inscripción directamente, ¿no? Claro está, pero la ley existe. Bueno, pero volviendo al tema, entonces podría ser oneroso, gratuito, persona humana o persona jurídica, ¿sí? La persona jurídica es la que administra y, por supuesto, ejercida por sus representantes que van a figurar en el estatuto de esa persona jurídica, claramente. Bien, eso como primera cuestión. Después también es importante, antes estoy haciendo toda una introducción para empezar a ver una por una las funciones y las obligaciones. Tenemos que, además de este administrador que puede ser persona humana o jurídica, tenemos que aclarar que tenemos un primer administrador, que es aquel que va a figurar en el reglamento de propiedad horizontal. ¿Se acuerdan de otros talleres o los colegas que se dedican a propiedad horizontal lo van a tener bien en cuenta? La constitución de la propiedad horizontal es a través de esta inscripción del reglamento de propiedad horizontal elevado a la forma de escritura pública en el registro de la propiedad inmueble. En este reglamento, que tiene como cláusula obligatoria la determinación del administrador, porque así lo indica el contenido obligatorio que impone el 2056 de nuestro Código Civil y Comercial, establece qué debe contener todo reglamento, ¿no es cierto? Y una de esas cláusulas obligatorias están referidas justamente al administrador, ¿sí? Habla de cuáles son sus facultades, sus obligaciones especiales. Eso lo van a encontrar en el inciso R de nuestro 2056 de nuestro Código Civil. Bueno, entonces, este primer administrador, lo vamos a encontrar expresamente denominado en el reglamento de propiedad horizontal, que también puede ser una persona humana o puede ser una persona jurídica. Bueno, este primer administrador tiene ahora, con este Código Civil y Comercial que entró en vigencia en el 2015, una obligación muy importante, además de la que tienen todos los administradores, que es la de intentar su ratificación, ¿sí? O no, si no quiere quedarse, no lo intentará, pero digamos que ahora el codificador del 2015, de 2014 se aprobó, pero en 2015 entró en vigencia, observó que había muchas ocasiones en las cuales los administradores que estaban por reglamento, por ahí las mayorías eran muy extensas para su remoción, o por ahí a veces encontrábamos en reglamentos previos, estoy hablando, ¿no?, a este Código Civil y Comercial, que establecían cláusulas de irrevocabilidad o cláusulas de muchos tiempos de plazo. Bueno, eso traía, digamos, a situaciones un tanto injustas para los propietarios, porque querían remover este administrador y no lo lograban. Entonces el codificador lo observó y estableció en el artículo 2066, y acá
yo hablo de la obligación y no nos olvidemos que toda obligación trae como correlato responsabilidad. Si no lo hace, será responsable claramente, ¿no es cierto? Entonces establece este 2066 que el administrador designado en el reglamento cesa en la oportunidad de la primera asamblea, estoy leyendo el 2066, si no es ratificado en ella. O sea, ¿qué tiene que lograr este administrador? Tiene que lograr que le digan sí, ratificamos tu mandato, sí queremos que continúes como administrador de nuestro consorcio. ¿Cuándo se va a tener que efectivizar esta primera asamblea? Bueno, la primera asamblea debe realizarse dentro de los 90 días de cumplidos los 2 años del otorgamiento. Cuesta un poco pensar en los plazos. Serían 90 días desde los 2 años que se otorgó el reglamento. O sea, serían 27 meses desde que sucede el otorgamiento del reglamento. Bueno, este administrador antes de eso debería convocar una asamblea y decirle, ¿quieren ratificarme? Y él tendría que lograr que lo ratifiquen, ¿sí? Porque si no lo hace, ahí estaría dentro de una causal de responsabilidad por incumplimiento a una obligación de convocar asamblea y lograr su ratificación, ¿sí? Porque si no su mandato se termina. Bueno, ¿qué pasa si se ocupan antes las unidades? Bueno, continúa este 2066 diciendo, o del momento en que se encuentren ocupadas el 50% de las unidades funcionales, lo que ocurra primero. Entonces, si supongamos que no se llegan a ocupar el 50% de las unidades funcionales y pasa primero el plazo cierto y determinado que impone el 2066, bueno, eso es lo aplicable. Ahora bien, si antes de el acaecimiento de este plazo cierto y determinado de estos 2 años más los 90 días, el consorcio de propietarios ya tiene ocupado el 50% de las unidades, el administrador ahí estaría obligado a hacer esta asamblea para lograr su ratificación, ¿sí? No podría ampararse en que el código impone este plazo, porque es clarito el 2066, lo que ocurra primero. Bueno, aquí tenemos una posible causal de responsabilidad que los propietarios obviamente le pueden exigir que convoque esta asamblea. Ahora también nosotros el año pasado cuando hicimos el taller de asamblea, yo comenté todas las herramientas que a mi modo de ver de manera muy provechosa este nuevo código le brinda a los propietarios para poder convocar asamblea. ¿Qué pasa si el administrador o la administradora no lo hace, no lo convoca? Bueno, ahora tenemos primero la figura de que el consejo puede convocar cuando el administrador omite hacerlo, ¿sí? Recuerdan el inciso A del 2064 de nuestro Código Civil, así lo dice, pero supongamos que no tenemos consejo, o el consejo no quiere convocar, no quiere meterse en el medio, o está de acuerdo con el administrador, puede pasar, ¿no? Lamentablemente esas cosas pasan. Entonces, ¿qué podría hacer el consorcio? Antes muchas herramientas legales que digamos no teníamos, antes me refiero antes del Código Civil y Comercial, ¿sí? Por ahí tenían que ir a una asamblea judicial, con lo complejo, costoso que podía eso significar. Bueno, ahora no, ahora tenemos otra posibilidad, una posibilidad muy, muy favorable a mi modo de ver que tienen los propietarios, que es la posibilidad de autoconvocarse, ¿sí? Los propietarios ahora, los 2/3 de la totalidad, se podrían autoconvocar, redactar el orden del día y decir, bueno, ya está, nombramos a un nuevo administrador porque este señor, esta señora no ha ratificado en incumplimiento con el 2066. ¿Se dan cuenta? Entonces es una herramienta eficaz y esta posibilidad de autoconvocatoria que prevé el 2059 y que estaría, a mi modo de ver, facilitando, ayudando a evitar judicializar la cuestión, porque antes si no tenían que ir a una asamblea judicial, ahora son los consorcistas los que pueden convocar y antes también podrían haber convocado el consejo, porque no vayamos al caso más difícil y más complejo y peor de todo, vayamos al caso de que el administrador o la administradora no convoca, bueno, los propietarios dicen al consejo, ¿qué hacemos? El consejo lo intima a este administrador para que convoque en virtud de la imposición del 2066 y si nada hace, el consejo podría, por este 2064, inciso A, que le habilita al consejo a convocar cuando el administrador omite hacerlo, podría convocar, ¿sí? Entonces eso es muy provechoso y a esto de la autoconvocatoria y demás lo podemos también aplicar a todos los casos en los cuales el administrador no convoca. Y acá ya arranco con el 2067, ¿sí? Porque
Yo voy mirando la hora, 19:25, para no digamos, no quedarme con un solo tema. Quiero tratar de abarcar, no voy a poder abarcar todas las obligaciones y funciones de los consorcios, pero voy a intentar hacerlo lo más comprimido que puedo, todos los temas, ¿sí? Hay muchísimo para hablar de propiedad horizontal. Es un taller que digamos, tiene amplio contenido. Entonces, me meto y lo relaciono con el inciso A del 2067. ¿Qué dice el 2067, inciso A, gente? Dice que el administrador tiene, miren, primera tarea, o sea, a mí siempre me pareció muy interesante que lo ponga al principio. Primera función que tiene el administrador es convocar asamblea y redactar el orden del día. ¿Por qué? ¿Por qué será? Bueno, el motivo es claro, porque él es un mandatario, y como mandatario que es, tiene que escuchar a su mandante. ¿Y cómo hace para escuchar a su mandante? A través de la asamblea, que es la forma que tiene la persona jurídica consorcio de expresarse. Es por ese motivo que me parece muy apropiado que el legislador ponga como primera obligación a hacer, lo primero que tiene que hacer usted, señor administrador, es convocar asamblea y escuchar lo que su mandante le quiere indicar, lo que su mandante le quiere solicitar, ¿sí? Entonces, y acá lo mismo, todo lo que les contaba recién de que podría convocar el consejo si este señor o señora administradora no convoca, podrían convocarse ellos mismos a través de la figura del 2059 de nuestro Código Civil, sería el segundo párrafo, ¿sí? Se los leo. La asamblea puede autoconvocarse para deliberar y las decisiones que se adopten son válidas si la autoconvocatoria y el temario a tratar se aprueban por una mayoría de los 2/3 de la totalidad de los propietarios. ¿Esto quiere decir que los temas tienen que tener 2/3? Yo estoy convencida que no. Lo que tiene que tener 2/3 de la totalidad de los propietarios es la aprobación de la convocatoria y el temario, ¿sí? Después, cada cuestión que esté enunciada en este orden del día dependerá de la mayoría legal que impone el Código Civil y Comercial o que impone el reglamento. Pero lo que requiere, en virtud de este 2059 de los 2/3, es la convocatoria en sí y el orden del día, el temario, ¿sí? El famoso orden del día. Entonces los 2/3 aprueban que esta sea la asamblea, que esté bien convocada y que este sea el temario, ¿sí? Hay que reconocer que es difícil de lograr 2/3 en edificios grandes. Por ahí un edificio de 10, 15 unidades no cuesta tanto. Puede costar, pero no tanto. Ahora, en un edificio o en un conjunto inmobiliario también, ¿no? Porque yo siempre pienso en los edificios, pero no nos olvidemos que la propiedad horizontal, tenemos la propiedad horizontal clásica que la podemos aplicar a los edificios, pero también tenemos la propiedad horizontal especial, que son los conjuntos inmobiliarios propiamente dichos y que se aplican todas estas normas, obviamente, ¿sí? Que son los countries, los clubes de campo, los barrios cerrados, los parques náuticos, ¿sí? Y cualquier otro emprendimiento urbanístico. Eso lo establece el 2073 de nuestro Código Civil y que determina que es una propiedad horizontal especial es el 2075. Bien, pero no me quiero ir por las ramas. Entonces, convocatoria de asamblea. Bien, seguimos con la asamblea, porque la asamblea es, digamos, importantísimo en el consorcio. Si no sabemos asamblea, no estamos medio perdidos en propiedad horizontal. El otro punto que establece, o el otro inciso, mejor dicho, de nuestro Código Civil en el 2067 es ejecutar las decisiones de la asamblea. Y ahora me acuerdo que les dije que se los iba a ir comparando con la 941. Vamos a hacer eso, si no dejamos de lado a la ley de la ciudad. Fíjense, en la 941, cuando narra o detalla o regula las tareas, las obligaciones del administrador en el artículo 9, vamos a observar también que tenemos en el primer inciso también, que dice, artículo 9 de la 941, inciso A, ejecutar las decisiones adoptadas en la asamblea conforme lo previsto por las normas vigentes, ¿sí? Así arranca. Entonces se dan cuenta que ya ahí tenemos una relación muy importante, ¿sí? Entre la 941 y el Código Civil. Hay algo importante a tener en cuenta. Si un administrador incumple con alguna de las normas de la ley 941, claramente van a tener que hacer la denuncia por incumplimiento ante el Registro Público de Administradores, y la autoridad de aplicación, recuerdan, es la Dirección General de Defensa de Protección del Consumidor, que allí podrá aplicar las sanciones que se encuentran expresamente previstas en el artículo 16 de esta ley 941.
¿sí? Con el procedimiento administrativo del artículo 17, que determina cómo se tiene que hacer la denuncia, ¿sí? La instancia conciliadora, que lo van a encontrar en el artículo 17 bis. Todo eso estoy hablando, ley 941, ámbito de la ciudad. Entonces, si un administrador incumple con la 941, bueno, el propietario o propietaria que pretenda denunciarlo tendrá que alegar algunas de estas obligaciones incumplidas en este artículo 9 u otros artículos que también, porque no solo el 9 le da obligaciones, el 9 digamos se llama así obligaciones, pero después vamos a ver que también hay otros artículos que también tratan ciertas obligaciones. Entonces él tiene que, además de convocar, tiene que cumplir con lo que la asamblea le dice, y por eso si la asamblea, por ejemplo, determina que tiene un plazo para hacer una determinada tarea, por ejemplo, contratar un proveedor, que lo tiene que hacer en el plazo de los próximos 20 días, 10 días, no sé. Y el administrador pasaron 2 meses y no lo hizo, ahí claramente tendríamos un incumplimiento, ¿sí? Se me ocurre como ejemplo, podría haber un montón más, ¿no? Entonces, ahí sería ese el ejemplo. Después puede ser también contratar al trabajador del consorcio, o sea, lo que me refiero al encargado, al ayudante, al personal de la casa, que se le aplica el convenio de la actividad, que recordarán que es el 589, el convenio colectivo de los encargados y demás trabajadores de edificios, y la ley 12981, que es la ley nacional de también trabajadores de renta y horizontal. Por ejemplo, podríamos decir, o sea, la asamblea le dice, bueno, contrata a un ayudante, busca un aspirante ayudante, porque justamente una de las funciones y atribuciones, también lo habíamos visto en ese taller de asamblea, una de las atribuciones que tiene la asamblea es designar y despedir al personal de la casa. Entonces, bueno, está bien, la asamblea designa, elijamos a X persona como el ayudante del consorcio, pero si el administrador no lleva adelante esa decisión tomada por asamblea, ahí claramente habría un incumplimiento, podría tener una responsabilidad por incumplimiento al contrato de mandato, claramente va a tener una responsabilidad civil, ¿sí? Porque obró y no hizo algo que tenía que hacer, ¿o se acuerdan? De negligencia o imprudencia, depende cómo haya actuado, ¿sí? Si actuó de más, si actuó de menos. En este ejemplo estoy dando, no realizó la tarea. Bueno, ahí claramente tenemos un incumplimiento al contrato de mandato, ¿sí? Claramente se le puede aplicar y las responsabilidades de administradores de personas jurídicas, que como les decía, está regulada también por el 160 de nuestro código, ¿sí? Que le establece una responsabilidad ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros y demás. Bien, eso por un lado. Entonces seguimos con las cuestiones, o mejor dicho, obligaciones que impone nuestro código en específico, y voy haciendo el paralelo con la ley 941. Tenemos otra función importante que tiene que hacer, es atender, esto me parece como también súper esencial, ¿no? Junto con el convocar asambleas y demás, atender a la conservación de las cosas y partes comunes, a la seguridad y estructura del edificio, y dar cumplimiento a todas las normas de seguridad y verificaciones impuestas por las reglamentaciones locales. ¿Eso quiere decir que él tiene que ponerse a limpiar? ¿Eso quiere decir que tiene que ponerse a reparar una lámpara que se rompió en el hall de entrada? Obviamente que no. Claro que no, pero es función de él contratar al proveedor, comprar el repuesto de este artefacto que se ha roto, y es el encargado de que esté en buen estado de seguridad, conservación, esta cosa común que sería la lámpara, que se me ocurre, para dar un ejemplo del hall de entrada, podría ser el portero eléctrico, y el ejemplo que ustedes piensen del 2041, ¿se acuerdan que están allí expresamente estipuladas las partes necesariamente comunes? También puede ser que el reglamento regule otras partes comunes que no se encuentren allí enunciadas, y también es función de este señor administrador, de esta señora administradora, hacer a su
su mantenimiento. Y guarda también con lo que son las normas de seguridad, ¿no es cierto? En Ciudad de Buenos Aires tenemos un montón de normas de seguridad que tienen que ver con el conservador del ascensor, por ejemplo, se me ocurre, que tiene que ver con el tema de las luces de emergencia, y así podemos nombrar un montón. Podríamos decir también las cintas antideslizantes que tienen que estar en los escalones, las barandas que tienen que estar en las escaleras. Se imagina, acá ya nos metemos en el ámbito del derecho administrativo y podríamos estar, este taller durar un montón. La idea es mencionar algunas nada más, pero otra vez, el administrador que no lo hace podría perfectamente caer en un incumplimiento desde el punto de vista civil, fuero civil por incumplimiento de este inciso C, pero también desde el punto de vista de su rol de administrador registrado en el ámbito de la ciudad. Porque miren lo que dice el inciso B del artículo 9 de la Ley 941 de la Ciudad Autónoma. Es obligación del administrador atender a la conservación de las partes comunes, y acá miren, acá hay una diferencia chiquita pero importante, y realizar las diligencias pertinentes para el cumplimiento de la normativa vigente. No basta solamente con que cumpla, sino que también hacer lo posible para cumplirlo, ¿sí? Él no podría decir solamente, bueno, no se pudo hacer. No, habrá que recordar, y acá me meto en un lío, pero no importa, pero lo digo igual. No hay dinero. Ya, listo, no hay dinero, ya está, no lo hago. No, va a tener que convocar una asamblea, hablar con los propietarios y propietarias, tratar de convencer de la necesidad de cumplir con esta norma de seguridad, por ejemplo, y decirles, bueno, hagamos una cuota extraordinaria, por ejemplo, a fin de, o hagamos una recaudación especial fuera de lo común para poder cumplir con esta norma de seguridad que necesitamos cumplir y que no tenemos fondos para ello. O sea, no basta con la simple... Por eso es que tiene que hacer las tareas pertinentes para el cumplimiento, ¿sí? Por supuesto que puede prestar a distintas interpretaciones. Esta es una, ¿sí? Para el cumplimiento de la normativa vigente, resguardando el mantenimiento edilicio, infraestructura, instalaciones, sistemas de protección contra incendios, recuerden el tema de los seguros, ¿no? Claramente, higiene, seguridad y control contra plagas. Antes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires era obligatorio la desinfección, después esa obligatoriedad pasó a ser opcional, pero bueno, si llega a observarse que hay plagas en el edificio, bueno, él tendrá que hacerlo tendiente para que la asamblea le diga, sí, volvamos a tener un servicio de desinfección. Se me ocurre como ejemplo, ¿no es cierto? Él tiene que hacer la tarea tendiente para controlar, lo dice expresamente el inciso B de este artículo 9, la 941. Lo mismo con el cuidado del agua potable, ¿sí? El control, digamos, de la limpieza de tanques. Antes era obligatorio, después esa obligatoriedad minoró. Esto les estoy contando, la modificación. Yo había hablado de una de las modificaciones de la 941, pero hay otra también que es muy vertebral, que fue en julio del 2018 que se publicó, y es la modificación de la 941 a través de la ley 5983. Estoy hablando todo de la ciudad en este momento, ¿sí? Bueno, este agregado que les estoy leyendo en este momento nace en esta 5983 de la Ciudad Autónoma. Bueno, después sigue, ¿no? El artículo 2067 establece como, vuelvo al Código Civil y Comercial, establece como obligatoriedad practicar la cuenta de las expensas, recaudar los fondos necesarios para satisfacerlas, para disponer total o parcialmente del fondo de reserva, ante gastos y mayores que los ordinarios, debe requerir la autorización del Consejo de Propietarios. Acá no tenemos exactamente inmediato, como nos está pasando hasta ahora, la obligación en la 941, pero sí esto de la obligación de cómo hacer la liquidación mensual de expensas y demás, la van a encontrar en la ley 941 en el artículo 10, ¿sí? Que determina qué debe contener, ¿sí? ¿Se acuerdan que tenemos este formato mis expensas? Y además, bueno, qué debe contener lo dice el artículo 10 de la 941. Y por supuesto tiene que recaudar, función también muy importante, ¿no? Él tiene que recaudar las expensas para el mantenimiento de estas cosas y sectores y servicios comunes. Bien. Y esto también va a tener,
por supuesto, como se trata de un mandato, se trata de un negocio por cuenta ajena, se trataría de una actividad que hace a favor de otros, un negocio jurídico ajeno. Entonces, en ese sentido, podemos claramente relacionarlo, porque lo tenemos que relacionar, con lo que hace a la obligación, y acá lo van a encontrar en el inciso que sigue, al tema de la rendición de cuentas, ¿sí? No en vano, justamente después viene la obligatoriedad de rendir cuentas. Miren lo que dice el inciso E del 2067. Debe rendir cuentas documentada dentro de los 60 días de la fecha de cierre del ejercicio financiero en el reglamento de propiedad horizontal. Tenemos un problema. Hay muchos reglamentos, lamentablemente, anteriores a la entrada de vigencia del Código Civil, que no ponen un plazo. Bueno, sería conveniente o su modificación, ya sabemos que es costoso, lleva tiempo y demás, o por lo menos que lo fije la Asamblea, pero lo ideal sería modificar el reglamento. Entonces, ¿por qué? Porque el 2056, cuando habla del contenido obligatorio, establece como una cláusula que debe contener el reglamento en el inciso S, T, fijación del ejercicio financiero, ¿sí? O sea, tenemos que tener un plazo. Desde ahí desde que cierre el ejercicio financiero, este señor administrador, esta señora administradora, desde la fecha de cierre impuesta por reglamento, por eso es tan importante que el reglamento lo regule al plazo, bueno, desde ahí tendríamos 60 días este administrador para rendir cuentas. Y la rendición de cuentas, esto siempre me canso de decirlo a los administradores y demás, no es, nadie objetó mi liquidación mensual de expensas que hice todos los meses. No, él tiene que hacer cuentas, rendir cuentas ante su mandante, que es la asamblea convocada a tal efecto. Y para eso tenemos que aplicar las normas de la rendición de cuentas. Seguimos aplicando un montón de normas, como arranqué diciendo este taller, hay un montón de normas que son aplicables a este tema de administrador de consorcio. La rendición de cuentas la encontramos regulada en el artículo 858 y siguientes. En el 859 van a encontrar los requisitos, debe ser de manera descriptiva, documentada. No basta decir, ingresó tanta plata. No, tengo que acreditarlo con el comprobante. O he abonado tanto dinero en tal cuestión. No, tengo que acreditar la transferencia, el pago, el comprobante de pago. Obviamente que acredite el pago de ese abono, a ese honorario de ese profesional, supongamos, o lo que sea. Después va a tener que incluir referencias, esta rendición de cuentas. Por eso es que los administradores, cuando convocan asamblea, por lo general mandan un detalle y le permiten, después un buen administrador le permite a los propietarios que antes de la asamblea ordinaria, ¿no? ¿Se acuerdan que las cuentas se deben rendir en la asamblea ordinaria, claramente, obviamente? Y estas cuentas deben estar detalladas, documentadas, y además tienen que tener explicaciones, tienen que tener una referencia razonable, ¿sí? Para poder ser comprendidas. No tiene que ser algo súper difícil que no lo pueda entender nadie, que haya que ser un mega experto, no. Tienen que ser comprendidas por todos los consorcistas, por todos los ocupantes. Entonces, por eso es que tiene que ser claro y explicativo. Además tiene que acompañar, dice el 859, los comprobantes de ingresos, los comprobantes de egresos, ¿sí? Excepto que sea de uso no extenderlos. Y va a tener que tener libros y va a tener que mostrar estos libros. Yo ya también lo he mencionado en el taller de asambleas, que hay ciertos libros que tiene todo consorcio y que es el administrador, y eso también está en otro inciso, que es el inciso I. El administrador debe llevar libros. ¿Qué libros tiene que llevar? Bueno, libros de administración, que es donde se va a volcar la realidad contable de este consorcio, ingresos, egresos y demás cuestiones. Va a tener que llevar el registro de propietarios, que eso tiene que ver más con la acreditación de las titularidades de las unidades funcionales, o sea, saber quién es el titular, pero no solamente el nombre y el apellido, sino que me lo tiene que haber acreditado a través de el título suficiente que hace a su titularidad de su unidad funcional y el DNI que acredite su identidad, por supuesto. Bueno, va a también estar el registro de firmas, que es donde se van a insertar las firmas, que en algunos casos, sobre todo en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, en el artículo 9, inciso E, tiene que ver para dar poderes, ¿sí? Esa es la finalidad que le da la ley 941, el registro de firmas, poderes simples estoy hablando, ¿no? Para poder hacer un cotejo entre la firma insertada en el libro de firmas
estoy hablando de la ley 941, inciso E del artículo 9, cotejar el poder simple con el libro de registro de firmas. Muy criticado ese artículo, sí, pero es lo que determina el artículo 9 de la ley 941. Y después también está los demás libros que tienen que ver con el derecho del trabajo, ¿sí? El libro de sueldos y jornales, el libro de horas suplementarias, también en esta actividad, que es específico para esta actividad porque así lo impone la ley 12981, van a encontrar el libro de órdenes, ¿sí? Que es donde se van a detallar. Y acá me meto un poquito con este rol que tiene el administrador. Tiene un rol de ser empleador. El administrador, como ustedes saben, es el representante, como lo mencioné hace un ratito, es el representante legal del consorcio. Entonces, como representante legal que es y mandatario que es quien tiene que cumplir la función de empleador. Los propietarios no pueden encomendarle las tareas directamente al ayudante, encargado, vigilador, depende el rol de trabajador que estemos hablando. Es este representante quien debe cumplir con esa tarea, y para eso tenemos que, lo encontramos expresamente, así lo dictamina nuestro inciso G del artículo 2067, ¿sí? Tiene que cumplir con todas las, perdón, el inciso G tiene que cumplir con todas las obligaciones derivadas de la legislación laboral. Por lo tanto, lo tiene que registrar, tendrá que cumplir con las normas específicas en cuanto a aportes, en cuanto al formulario 931 y demás cuestiones que tienen que ver con este rol de empleador. Sabemos que el empleador es el consorcio de propietarios, obvio, pero ¿quién va a cumplir ese rol? ¿Quién lo va a ejercitar? Bueno, este administrador o administradora en nombre del consorcio. ¿Quién lo designa? Como les mencionaba hace un ratito, lo designa la asamblea. ¿Quién lo despide? Lo despide la asamblea. Decide despedirlo de asamblea. Pero para decirlo simple, la carta documento instrumentando este despido, por ejemplo, supongamos que estuviéramos en esa situación, igual ahora recuerden que por ahora están suspendidos, ¿no es cierto? Pero bueno, supongamos en otro momento de la vida, la asamblea decide despedirlo, pero no queda ahí. Es el administrador el que tendrá que enviar la carta documento a este trabajador para instrumentar el despido, ¿sí? Entonces es él el que cumple este rol de empleador. Y esto expresamente puede llegar a traer enormes responsabilidades, porque muchas ocasiones hemos visto de administradores que no porque no, doy un ejemplo, ¿no? que he visto en la práctica, no porque no había dinero en la cuenta del consorcio, sino por omisión de él, no pagó el salario a tiempo y forma, y ustedes saben que podría llegar a significar eso una injuria grave, previa intimación, por supuesto, de parte del trabajador, pero podría, en el caso de que él no responde el telegrama que le envía, ¿se acuerdan que es gratuito para los trabajadores el telegrama? Que le envía y no contesta, no deposita el dinero, bueno, podría llegar a considerarse despedido, ser un despido indirecto, previa, como les decía, previa intimación que va a tener que hacer el encargado, ayudante y demás. Pero supongamos que el administrador, sí, ahí podríamos decir, bueno, ¿y por qué no le pagó el salario cuando la remuneración, cuando estaba el dinero? Y así puede haber un montón de casos, ¿sí? Lo mismo puede ser con el tema de cuando está se me ocurren varios de laboral, porque presta a muchos conflictos. Casos que he visto también de responsabilidad del administrador, que por supuesto todo esto se va a tener que acreditar y después el consorcio podría repetir por ese dinero siempre que se pueda acreditar claramente que no era por un incumplimiento del consorcio, sino por un incumplimiento expreso de parte del administrador. Se me ocurre también cuando el trabajador se encuentra con licencia por enfermedad. He visto muchas veces y se termina el periodo de licencia paga por enfermedad y no hacen la reserva de puesto de empleo, y ahí no van, bueno, podría ser también, ¿no? Ese dinero que se tuvo que pagar también puede ser porque también se podría hablar también de que hay en los casos de licencia por enfermedad inculpable
hay un seguro específico en esta actividad, porque así lo prevé el convenio 589, en el cual este seguro específico de esta actividad se hace cargo de los salarios que están por la enfermedad. Por supuesto, siempre hay una franquicia, ¿no?, que tiene que pagar el consorcio, pero supongamos que estaríamos dentro del plazo que el seguro se tendría que hacer cargo, y el administrador, lo he visto lamentablemente, el administrador no hace el trámite para cobrar ese dinero y lo paga de la plata del consorcio. También perfectamente se podría considerar que ahí está perjudicando económicamente al consorcio, y este perjuicio al consorcio, estoy mirando la hora para activar los comentarios, perfectamente podría significar una responsabilidad civil. Por supuesto que cuando este administrador no hace esta rendición de cuentas que le estaba contando, bueno, ¿qué sucede? La asamblea tiene que rendir las cuentas, pero a veces sucede que o el administrador no convoca para hacer la rendición de cuentas, o convocó y no se la aprueban. Entonces, bueno, ahí tenemos la figura de la rendición judicial de cuentas, ¿sí? Ustedes sabrán que nuestro Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en el artículo 652, regula este proceso especial de rendición de cuentas, ¿sí?, que se le va a dar traslado a la demandada, las cuentas que presente el demandante, ¿sí? Y en algunos casos podría suceder que sea la inversa. El primer caso que es más habitual, que uno observa en la práctica, es, bueno, el administrador no rindió cuentas, o rindió y no se las aprobaron. Por supuesto, para esta altura ya es ex administrador, porque renunció, lo removieron, ¿no? También podríamos hablar de ese tema de extinción, pero no me dan los tiempos. Entonces, este administrador renunció, lo removieron. ¿Qué hace el consorcio con el nuevo administrador? Inicia un proceso especial por rendición de cuentas, para esta obligatoriedad de rendir cuentas judicialmente. Pero a veces sucede a la inversa. El consorcio no le aprueba las cuentas y el administrador tiene un interés, digamos, en que se le sean aprobadas, porque quizás en algunos casos haya una diferencia a favor de él, por un dinero, supongamos, estoy dando un hipotético, ¿no?, que él aportó como un adelanto de préstamo al consorcio, y si no se le aprueba, justamente ahí se arman varios conflictos por este tema de los préstamos y adelantos, y ahí se complica. Entonces, bueno, este administrador está interesado claramente en la rendición de cuentas. Entonces ahí podría ser él, en su rol de ex administrador, que va a iniciar contra el consorcio de propietarios la rendición de cuentas. Podemos decir que no es tan habitual como el primer supuesto, en el cual es el consorcio el que entabla la acción de este proceso civil, pero podría perfectamente suceder. Bien, entonces, hablamos ya de las rendiciones de cuentas, hablamos del rol de administrador en cuanto a empleador, hablamos de los libros, hablamos de la convocatoria de asamblea. Nos quedan algunas cuestiones que establece este 2067. Hablo un minutito más y ya activo. ¿Qué pasa con la extinción? Me parece interesante mencionar la extinción. La extinción puede ser por renuncia, puede ser por remoción, o puede ser porque no le renuevan el mandato, ¿sí? La renuncia, bueno, es un acto indeclinable, una renuncia indeclinable que va él instrumentar, es este acto unilateral. ¿Frente a quién? Frente a su mandante, en la asamblea. Debería renunciar frente a la asamblea. Bien, lo remueven. Son los consorcistas los que no quieren continuar con este. Bueno, si estamos dentro del periodo del plazo del mandato, perfecto. Ya les había dicho que el plazo tiene que estar regulado por reglamento. Muchos reglamentos no dicen plazo. La ley 941 en el artículo 13 impone un año, ¿sí? Bueno, supongamos que lo quieren remover durante la vigencia del mandato, van a tener que lograr la mayoría que establece, y para eso pueden usar la autoconvocatoria si él no convoca y demás. Bueno, eso es otra responsabilidad importante si no convoca a la asamblea para su renovación y sigue, ¿sí? He visto muchos casos en los cuales se lo denuncia ante el Registro Público de Administradores por esto, por incumplimiento a convocar a asamblea para la renovación de su mandato y continuar administrando, y hay gente que ni se entera que existe esta normativa, que existe este plazo anual, y sigue. Esto del plazo anual, repito, lo aclaro, es en Cava, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque así lo regula el artículo 13. Después tendrá que notificar a todos los propietarios
dice el inciso K del 2067, y en ningún caso, dentro de las 48 horas, comunicaciones respectivas de la existencia de reclamos administrativos o judiciales. A veces llegan cédulas de notificación con una demanda, con una convocatoria o citación, mejor dicho, a una audiencia de conciliación o mediación, y los consorcistas no se enteraban. Bueno, ahora te impone este inciso K, que dentro de las 48 horas tendrás que notificarlos a los consorcistas que está pasando esto, esta situación tan grave. También sería pasible de denuncia en el caso de incumplimiento por esto y responsabilidad civil. Voy a activar, porque ya veo que estamos con poco tiempo. No sé si alguien me quiere consultar algo. Mientras tanto les cuento, mientras espero que alguien si quiere escribirme, yo tengo un canal de YouTube con mi nombre, Marianela de Sajes, donde subo videos que tienen que ver con cuestiones de propiedad horizontal y demás cuestiones de derechos reales. Si alguno está interesado, es así, se llama como yo, Marianela de Sajes. No sé si alguien me quiere preguntar algo. Si no logramos el quórum. Bueno, ahí me tengo que meter con el otro taller. Si no logramos el quórum, para eso está la propuesta de decisiones. Artículo 2060, segundo párrafo. Habrá que notificar a los ausentes, ¿sí? Hay dos opciones cuando no logro el quórum. O se hace la propuesta de decisiones o no se decide nada. No podemos decidir sin quórum ni mayoría, claramente. A ver, otra pregunta. ¿Qué opina del 623 terror? Opino que funciona. He iniciado interdictos de esos. Es un interdicto en el cual hay un consorcista o un ocupante que se opone a que ingresen a su unidad funcional para realizar una reparación. Bueno, por supuesto tienen que tener un informe técnico, tienen que intimar previamente el ingreso y demás, y cumpliendo con los requisitos del 623 ter, este informe técnico, demostrar que el informe técnico sea concreto de que no se puede reparar desde otro lado, el juez ordenará el ingreso. Previamente los va a convocar a una audiencia. ¿Qué pasa si un administrador nuevo detecta ante el anterior cambiado que... Y bueno, en algunos acá veo que hay algo de que retiró dinero. Bueno, ahí también podemos caer en malversación de fondos, ¿no? Responsabilidades penales. Ustedes saben que yo me dediqué, porque yo soy profesora de Hechos Reales, docente de Hechos Reales en esta casa, en la cátedra del Dr. Kipper. Por supuesto, yo me centré en lo que es la responsabilidad civil y la responsabilidad administrativa frente al registro público, pero por supuesto puede ser que haya también otro ejemplo que se me ocurre, además de eso, estafa, fraude y demás, puede ser retención indebida de documentación. A veces el administrador renuncia o lo remueven y no entrega la documentación. Ahí tenemos un caso claramente de retención indebida de documentación y es un delito penal, por supuesto. ¿Sí? Consejo de propietarios, dice el código. No digamos, acostumbrémonos a salir de la figura consejo de administración, porque no, la figura del 2064 es consejo de propietarios. Se excusa en la cuarentena y que no tienen libros para saber si había o no consejo, adjunto un nuevo certificado. A ver, esperen que le voy a leer de vuelta. Si hay un consejo de administración y se excusa en la cuarentena y que no tenían libros para saber si había o no consejo, adjunta un nuevo certificado de deuda. No entiendo la pregunta. ¿Me falta un dato o yo hay una parte que no entiendo? Ahí sigue, me parece. Adjunta un nuevo certificado con la deuda, firma del consejo, le dice que fue un error involuntario y que se tome el certificado por válido. ¿Es válido? Bueno, así la verdad yo no puedo ponerme a hablar de la validez o no de un certificado que no veo. Lo que yo puedo decirles es que el certificado de deuda que tiene que hacer el administrador, que está dentro de las funciones del administrador y que tiene que ver con esto de recaudar expensas, tiene que ser detallado, claro, tiene que decir todos los requisitos que establece, esperen que si mal no recuerdo creo que el 524 del Código Procesal, y tiene que estar aprobado por el Consejo de Propietarios. Por supuesto que si hay alguna falencia, le falta algo, el juzgado seguramente, donde se está tramitando ese ejecutivo de expensas, va a determinar su observación y se lo va a mandar a hacer de vuelta. Sí, crédito de expensas 524. Y es el reglamento también, ¿sí? El que dice qué debe contener. Entonces, si cumple con
con lo que dice el reglamento, si está aprobado, bueno, en definitiva va a ser el juez el que lo rechace. El administrador hace 2 años que no arregla una pérdida de agua. Hay que intimarlo, claramente, ¿sí? Hay que intimarlo, y en el caso de que no cumpla con esto de mantener en buen estado de conservación las cosas comunes, va a tener como posibilidad el consorcista, también se le habilita a los inquilinos, en el caso de que haya autorización expresa, de poder denunciarlo ante el Registro Público de Administradores, ¿sí? Tendrá que intimarlo previamente, obvio. Bien, esta ya la última que leo y corto porque si no, no va a quedar grabado. ¿Dónde se presentan los comprobantes de rendición de cuentas? No, él debería permitir el ingreso a los propietarios a su oficina para que vean los comprobantes. Por eso tenemos que convocar con bastante tiempo a la ordinaria, que es donde se va a efectivizar la rendición de cuentas. No es aconsejable que lleve los papeles, comprobantes y demás a la misma asamblea, sino que les ponga un horario previo para poder demostrar sus comprobantes. Bueno, les agradezco a todos ustedes la participación. Tengo que cortar 1 minuto antes por miedo a que no se quede grabado. Esto se va a grabar y va a quedar en el Instagram del Centro de Graduados. Les agradezco mucho los comentarios. Recuerden, si quieren verlo del canal de YouTube. Le agradezco a Samantha nuevamente y a Silvina y a todas las autoridades del Centro de Graduados por este espacio. Son muy amables. Ojalá que haya servido un poquito, aunque sea, toda esta exposición de hoy. Nos vemos pronto.